entonces hoy vamos a tener una clase linda sobre la relación, o las claves más bien, de la felicidad en El Señor de los Anillos y en Tolkien. Estamos viendo en Facebook, ¿no es cierto? Y como siempre, al principio y al final de cada sesión les recuerdo lo que vamos a hacer dentro de 8 días. Lo que vamos a hacer dentro de 8 días será lo siguiente: vamos a hablar sobre una relación Tolkien-Platón y vamos a establecer un vínculo con el Anillo de Giges, con la República de Platón y este tipo de cosas, y por qué llevar una vida moral, que es una de las preguntas que constantemente han sonado a lo largo de nuestro curso. Y es por qué ser bueno, más bien por qué llevar una vida moral y si es pertinente o no la vida moral. Voy a limpiar aquí para los que están Listo, ya, ¿sí? Listo, entonces, porque estaba un poquito opaco. Entonces, como les estaba diciendo, buenas tardes a todos. Para la próxima semana, entonces vamos a establecer ese vínculo, o vamos a tratar de rastrear por qué llevar una vida moral desde la perspectiva de Tolkien, y vamos a tener en cuenta el texto de Basham y Bronson, que es el que hemos venido leyendo, este de aquí, el del Señor de los Anillos y la filosofía. Ahí vamos a leer de la página 17 a la 35. Y el texto de Peter Clift, que es el texto que está en inglés, de Philosophy of Tolkien, que si alguno de ustedes, como yo lo he repetido siempre en todas las sesiones, es la primera vez que ustedes están en una de nuestras sesiones, pues estos textos ya los tenemos en PDF. Usted me lo pide a mí con muchísimo gusto a través de la fanpage, en un mensaje privado, y yo se los estaré compartiendo y demás. Entonces, desde este texto de Philosophy of Tolkien, The Worldview Behind the Lord of the Rings, vamos a leer de la página 209 a la 205. De todas formas, ahorita mismo, al final de nuestra sesión, les estaré recordando lo que vamos a tener en cuenta. Me han pedido algunas personas que los he saludado desde acá, y entonces me dicen: no, profe, pero usted no me saludó, no me dijo, mira. Entonces, pues quiero mandar un cordial saludo a las personas que nos están viendo desde El Salvador, desde República Dominicana, que también me faltó nombrarlo la vez pasada. Ya he nombrado a personas que están desde Bolivia, desde Argentina, desde México, que además son, digamos, juiciosos a la hora de adentrarnos en la clase del día, semanalmente. Y recuerden, algunos me estaban preguntando esta semana en la fanpage: oye, pero si yo no pude ver la clase tal, la número 8, que fue la de 8 días sobre Nietzsche y demás, ¿yo dónde lo puedo ver? Recuerden que nosotros tenemos un canal de YouTube. Cada semana estamos subiendo, todos los días lunes, en las horas de la tarde, subimos el video a YouTube para que ustedes lo tengan ahí y puedan de alguna manera o refrescar o volver a verlo, o verlo si es la primera vez que lo ven, o si usted es la primera vez que está y hoy es nuestra 9ª sesión y es la primera clase que está, pues puede ver las otras 8 sesiones en nuestro canal de YouTube y demás. Bueno, entonces vamos a empezar, y quiero empezar iniciando con un poema de Jorge Luis Borges que se llama El remordimiento, y dice así: he cometido el peor de los pecados que un hombre puede cometer. No he sido feliz. Que los glaciares del olvido me arrastren y me pierdan, despiadados. Mis padres me engendraron para el juego, arriesgado y hermoso de la vida, para la tierra, el agua, el aire, el fuego. Los defraudé. No fui feliz. Cumplida. No fue su juventud voluntad. Mi mente se aplicó a las simétricas porfías del arte que entretejen naderías. Me legaron valor, no fui valiente. No me abandonaron, no me abandona, siempre está a mi lado, la sombra de haber sido un desdichado. Este poema, que se llama Remordimiento, es precisamente aquello que queremos en esta clase combatir el día de hoy. Que al final de nuestros días, o cuando ya la hermana muerte se avecine y esté golpeando las puertas de nuestra vida, no tengamos este sentimiento que en este poema Jorge Luis Borges trata de mostrar: un remordimiento de no haber sido felices. Porque si algo, siempre me han preguntado mis estudiantes a lo largo de estos 16 años,
Porque como la filosofía piensa y da vueltas y mira y piensa lo fundamental y demás, y dice, siempre me han preguntado, profe, pero ¿qué sentido tiene la vida? Es decir, ¿tiene algún sentido la vida? ¿O cuál es el propósito de mi existencia? No lo he podido lograr. Y nosotros veíamos hace 8 días con Nietzsche, que Nietzsche mismo niega el sentido de la vida y dice, la vida no tiene sentido. Y si nosotros lo vemos desde una perspectiva muy positiva, quizás Nietzsche pueda llegar a tener razón en un sentido, en ese punto de negarle un sentido a la vida. Y es que el sentido de la vida no es algo adventicio, algo que en algún momento de la vida va a llegar de una forma fantástica o, digamos, en el sentido mágica, que nos va a llegar de un momento a otro, como si hubiese un momento en el cual uno fuera a ser feliz, ¿no? Y es que el sentido de la vida no es otra cosa, sino que el propósito de la existencia es ser felices. Que los hombres, que tú, que yo seamos felices. Seamos felices en la cotidianidad media. Yo siempre repito esta expresión de cotidianidad media que la he tomado de Heidegger, pero es la cotidianidad, es decir, del diario vivir, del ir a la tienda, del hacer una fila en el banco, del subirse al metro, del subirse al bus, del estar en unas clases por internet, de coger el celular, de almorzar. En Colombia decimos almorzar, allá en México dirán comer, ¿cierto? De comer, de caminar, de despertarse, de escuchar la alarma, de ir al baño, de tener también una diarrea, de tener un dolor de estómago, de cualquier cosa. En cada momento y cada instante es que el sentido se construye. Y esa construcción es un modo de ser. Por lo tanto, la idea central que yo voy a defender el día de hoy en nuestra sesión sobre las claves de la felicidad en Tolkien, en la obra del Señor de los Anillos, fundamentalmente es una cosa fundamental, y es que la felicidad no es ni un sentimiento, no es ni una emoción, no es ni algo afectivo, sino la felicidad es un modo de ser en la vida. Un modo de ser, si ustedes quieren, existencial, y que comienza en una decisión fundamental, la de decidir ser felices ya. Ya, como Agustín ya lo habíamos dicho en algún momento, Agustín dice que nosotros somos como cuervos, porque los cuervos hacen un sonido como cras, cras, cras. Si ya han visto alguna de las sesiones anteriores, en alguna de las sesiones, creo que fue la tercera o la cuarta sesión que nosotros hemos tenido, yo hacía esta referencia sobre Agustín, sobre San Agustín, que somos como cuervos, cras, 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 y cras en latín significa mañana. El asunto de la felicidad es un asunto no del mañana. El mañana en realidad nunca llega. Esto es una cosa bien interesante. Nosotros estamos añorando que el mañana llegue, pero en realidad el mañana nunca llega. Lo que llega es el presente. Lo que tenemos ahora es el presente. Y ya habíamos dicho que el presente, en términos de la temporalidad, se puede significar como un regalo. Por eso, si ustedes se dan cuenta, lo que titula el día de hoy las claves de la felicidad, arriba dice, la vida es un don. Y lo pongo en mayúscula porque es el don fundamental, es la vida. Un don porque finalmente no depende de nosotros el haber vivido o el venir a la existencia. No es eso. Acá hay digamos como que una inversión de sentido de lo que decía Descartes, de que pienso, luego existo. Y Heidegger a ese respecto dice, no, señor Descartes, usted en ese punto está equivocado. Primero existe y quizá piensa. Lo primero que estamos es arrojados a este mundo ya siendo. Ya venimos a este mundo siendo y no lo escogimos. Pero ya siendo y ya habiendo recibido este don, debemos recibirlo como tal, como un don y como un regalo, como un presente, como algo bellamente hermoso. En Colombia, yo no sé si en otros países de Latinoamérica se dicen, es que hay que tomarlo como cuidarla, la vida misma hay que cuidarla como la niña de sus ojos. O sea, la hija.
como que cuidarla con un cuidado, porque es como un bebé. La vida misma es como un bebé que puede ser profundamente indefenso, y ante ante su situación de indefensión, digámoslo así, debemos cuidar la vida, cuidarla y abrazarla como cuando abrazas a un bebé y lo proteges de cualquier cosa. Pues la primera protección es la protección de la propia vida. Y la protección de la propia vida que solamente cobra sentido de cara a los otros. Lo hemos dicho con frecuencia, y hoy cuando vamos a hablar de las claves de la felicidad, en Tolkien cobra el mayor sentido. Quería, además de esto, empezar de alguna manera con una referencia concreta sobre una obra ¿qué se me hizo? Sobre una obra que en los textos del día de hoy, se me ha perdido hoy. En los textos del día de hoy teníamos ya puesta, y es la carta a Meneceo. Yo no sé si ustedes alguna vez han leído la carta de Meneceo, pero ustedes googlean carta de Meneceo, es un texto pequeñito de unas pocas páginas, pero es un señor texto. Ahí en el texto del día de hoy ya lo citaban, pero es un señor texto escrito por Epicuro, uno de estos filósofos seguidores de Sócrates, y el epicureísmo que le pone de alguna manera un acento al placer. Él hace unas distinciones en qué tipo de placeres debemos seguir: los placeres naturales y necesarios, los placeres naturales y no necesarios, los placeres que son no naturales pero que son necesarios, y los placeres que no son ni naturales ni necesarios. Entonces, en esta diferencia. Pero la carta empieza de una forma muy linda, y voy a empezar, y estoy viendo acá esta traducción de la carta a Meneceo, y dice: Epicuro a Meneceo, saluda a Meneceo, dice: que nadie, por joven, tarde en filosofar, ni por viejo, de filosofar se canse. Recuerden que el filósofo, ustedes y yo, en la medida en que nos estamos acercando al pensamiento de Tolkien y al Señor de los Anillos desde la filosofía, es porque tenemos preguntas. Y las preguntas fundamentales es el asunto mismo de la filosofía. Todos tenemos esa inclinación al preguntar y al de alguna manera escarbar sobre eso que somos nosotros mismos en cada momento y en las situaciones distintas. Pues que nadie es demasiado pues para nadie es demasiado pronto ni demasiado tarde en lo que atañe a la salud del alma. El que dice que aún no ha llegado la hora de filosofar o que ya pasó es semejante al que dice que la hora de la felicidad no viene o que ya no está presente. Esto es muy lindo. Esto es de una belleza simple, hobbitiana, digámoslo, si lo podemos decir, no hobbesiana, ¿no? Hobbitiana en términos de los hobbits. Es una sencillez de mostrar que la búsqueda de la felicidad es una búsqueda constante al modo de la filosofía, que es una búsqueda constante que nunca se acaba. A mis estudiantes, yo siempre les pregunto en algún momento, les digo yo a mis estudiantes cuando tenemos clases presenciales, ahora que estamos en estas clases remotas, pues no puedo hacer este ejercicio, pero yo les digo: levanten la mano los que quieren ser felices, ¿no? Si yo pudiera hacerlo aquí y tenerlos a todos ustedes acá, seguramente muchos de ustedes levantarían la mano, ¿no? Levantarían la mano, decían: pues yo sí, yo quiero ser feliz, ¿no? Y lo veíamos en el texto, es decir, tanto Sméagol, por más esclavo del anillo, él desea ser feliz y cree que su felicidad depende de la posesión, de la posesión del anillo del poder. Es nuestro, lo deseamos, lo deseamos, lo deseamos, dice Sméagol en su diálogo con él mismo en Gollum, en esa pluralidad o en esa escisión de la personalidad que ya estamos viendo en esta encarnación del personaje de Sméagol, Gollum y demás. Lo deseamos, pero incluso Sméagol, en esa situación miserable, la palabra miserable, miserus, ¿sí? Qué bien. Miserus, misera, miserum, es un adjetivo de 3 terminaciones en latín
que significa pobre. Pobre. Pero aquí es pobre en un sentido, lo estamos mirando, la palabra miserable ha tenido una connotación negativa, digamos, tal como nosotros la utilizamos en el español. Pero también la palabra miserable, el adjetivo de tres terminaciones, miserus, misera, miserum, también ha tenido un sentido positivo en otras palabras distintas a la palabra miserable en español, como por ejemplo la palabra misericordia. Cordi significa corazón. Miserus, misera, miserum, pobre, ¿no? Entonces la misericordia es el que es pobre de corazón. No es el que es pobre aquí, mísero, en este sentido, en el sentido positivo, no es el paupérrimo. Pobre aquí es el pobre de corazón, es el que no sintiéndose suficientemente superior a los demás, puede reconocer la situación en la cual se encuentra el otro y por eso se abaja el nivel del otro para hacerlo crecer. Eso significa la misericordia. ¿Ve? Esto es una cosa muy interesante, que la misericordia es lo que en griego se dice, yo no sé si puedo borrarlo acá, si lo van a poder ver, pero ¿dónde lo puedo poner? Voy a poner aquí, la vida es un don, y lo voy a borrar, aunque es nuestro punto que titula nuestra clase de hoy, pero quiero ponerlo, quiero ponerles voy a ver si este marcador escribe mejor quiero ponerles esto en griego, voy a escribirlo como si fuera en español, se dice, no está muy chévere, a ver, de pronto marca mejor, se dice explagnisomai, lo voy a escribir así en español, ¿no? En griego se escribe de otra forma, pero lo voy a poner así, explagnisomai, soma significa cuerpo, ¿no? El explagnisomai es una experiencia existencial fundamental que la filósofa Edith Stein, ustedes saben que Edith Stein además es una santa, Santa Teresa Benedicta de la Cruz, pero que nosotros la conocemos como la asistente personal de Edmund Husserl, era una fenomenóloga, que primero fue filósofa y luego se volvió monja de clausura de las Carmelitas Descalzas, y que ella después va a morir en los campos de concentración, si la memoria no me falla, en el año 1942 en Auschwitz, pero Edith Stein es una de las primeras mujeres que se doctoró en Alemania de filosofía, y ella hizo su tesis doctoral sobre la empatía. Empatía es sentir, es como ponerse en los zapatos del otro, y eso es más o menos lo que, digamos, la empatía es como la traducción un poco pobre, en el sentido en que perdió muchas cosas del isoma y griego, es sentir con las tripas, pues con las entrañas, con el aquí, donde se sienten las mariposas cuando está uno enamorado, pues, donde se siente el dolor cuando se es traicionado, donde se siente, donde sentimos, pues, digamos que el que cree siente como si su alma no fuera aquí en el corazón, sino en las entrañas, en las tripas, en lo más, donde yo siento el todo mi ser y donde sale también la ibris y demás. La esplanizoma es sentir con las entrañas el dolor del otro, con las tripas, como si ese dolor fuera mío. Y lo siento, ¿no? De ahí viene la misericordia. Esa es la parte positiva. Pero ¿qué es la parte positiva por la cual, si ustedes quieren, la Tierra Media se salva? Miren eso. La Tierra Media se salva es porque ni Frodo ni Gandalf condenan a Sméagol por más malo que sea. Ni Frodo ni Gandalf condenan a Sméagol por más malo que sea. Sabiendo también Gandalf que Sméagol mató a su amigo, entre comillas amigo Dígol, y que mi precioso Liorca lo iba matando a Dígol. Incluso así,
Hay una posibilidad de redención que Gandalf, como 3 o 4 veces en la obra, sobre todo en la Comunidad del Anillo, va a repetir de que por más malo que sea, no significa que no haya una posibilidad de redención. Si nosotros encontráramos un punto allí de enseñanza de Tolkien, de lo que quiere decir es que ni el más malo de todos los malos, nosotros no tenemos sobre nosotros ninguna facultad de juzgar las acciones de los otros en términos de ser jueces omniscientes o de dioses que pudiéramos juzgar o señalar al otro y poderlo condenar. ¿Quién eres tú para condenar a alguien? ¿O quién soy yo para condenar a alguien? Solo que nosotros somos muy ágiles, como decía, lo leíamos hace 8 días con Sócrates, somos muy ágiles en juzgar, en la maldad, en señalar al otro como si yo tuviese algún tipo de dignidad moral superior o superlativa sobre las acciones humanas. Yo no tengo ninguna de esas dignidades superlativas sobre las acciones humanas de tal forma que yo pueda condenar. Si dejamos de juzgar y si dejamos de señalar, automáticamente dejaremos progresivamente de juzgarnos tanto y de señalarnos tanto. Cuando dejemos ese hábito miserable, en el sentido negativo, ese acto que nos hace paupérrimos en ese sentido, paupérrimos en la pobreza de espíritu, en esa mirada, pero espíritu en el sentido de que estamos paupérrimos, no pobres, de espíritu en el sentido positivo, sino en la medida en que si dejamos esa ceguera espiritual, podremos reconocer en el otro lo que ya hemos dicho en otras sesiones, el diamante que es. Y ahí es cuando empezamos a reconocer que ese diamante está en mí. Está en mí. La felicidad, por lo tanto, no es ni una emoción, ni una afección, ni un sentimiento, porque a veces la gente confunde felicidad con alegría. Y la alegría es temporal. Hay momentos de alegría. Pero otra cosa, en inglés está la diferencia, ¿no? Joyness, happiness, ¿no? Happiness es la felicidad. Joyness es la alegría. Que hay momentos, más bien, que la alegría es consecuencia de la felicidad, es porque la alegría se supedita a la felicidad. No que todos los momentos en que yo diga que soy feliz, debo estar alegre. Porque incluso en medio del gran dolor de la pérdida del ser amado, sea tu papá, sea tu mamá, sea tu esposo, sea tu esposa, sea tu novio y demás, yo no sé si ustedes han perdido a alguien que aman. Yo no sé si yo sí he perdido, y recuerdo en este momento a mi abuela, que ha sido uno de los seres humanos más bellos que yo he tenido, junto con mi mamá y demás. Pero mi abuela era un alma de Dios en sus últimos años de vida, y la pérdida es como una parte del alma, como que si te quitara una parte del alma que no va a volver a ti. Eso es una cosa. Pero en medio de ese dolor, en medio del llanto, del sufrimiento y del no poder comprender por qué partió del lado nuestro ese ser amado que era tan bueno, que además me daba tanta fortaleza, que estaba acompañándome, en medio de ese dolor y en medio de ese sufrimiento, incluso ahí debemos ser felices. Porque la felicidad es un modo en que yo comprendo la realidad. Es un modo en que yo me abro en términos de comprensión, en términos de que yo me abro en términos de relaciones conmigo mismo, con los otros y con el mundo. Esto es muy importante que lo tengamos presente. La felicidad empieza en que yo decido ser feliz. ¿Ya decidiste ser feliz? Y este es un punto claramente lindo en la obra de Tolkien. Porque Tolkien muestra en el filósofo Gandalf, en la acción de Frodo, en la acción bellísima de Sam, en la acción bellísima de Pippin, de Merry,
en la acción de los hobbits, en el modo en que pueden ser felices y disfrutar lo simple y sencillo de la vida los elfos, en medio de los cantos, en sus deliciosas comidas pero muy simples y sencillas, donde los enanos cuando llegan allá y piden carne y no ven carne, se sienten como que, pues, ¿cómo así que no hay carne? Y sin embargo la deliciosa comida de los elfos, en los cantos, en los paisajes, en la arquitectura, en todo lo que configuran alrededor de la belleza, podríamos encontrar una vida distinta en términos de ver en la cotidianidad lo que se nos muestra, pero que hemos perdido la capacidad de ver atentamente, atentamente. En la primera o segunda sesión que nosotros teníamos, habíamos hablado del escuchar, del escuchar. Y en otra sesión, creo que en la segunda sesión, habíamos visto a los Noldor, me parece, si la memoria no me falla, la prioridad del ver. De entre todos los sentidos, hay una prioridad ontológica del ver sobre los sentidos, que ya lo veíamos desde San Agustín en las Confesiones, pero que ya Platón ya también lo había reflexionado y que después la filosofía contemporánea va a retomar, por ejemplo, Husserl y demás, Heidegger mismo, cuando dice el ser a la vista y demás. Esa prioridad del ver nos lleva a este punto, aunque el problema de la felicidad, una de las claves de la felicidad es desprendernos del ensimismamiento en el cual muchas veces estamos atados y esclavizados. Gollum, Sméagol, Sauron, Saruman, Goliath, el mismo Fëanor, terminan en una vida miserable por esta acción, porque están ensimismados. ¿Y qué significa? Que lo único que ven es lo que ellos suponen que son ellos. Pero hay un error fundamental en el ensimismamiento, que lo que yo veo cuando estoy ensimismado sobre mí mismo siempre es falso. Siempre es falso. Yo nunca me puedo ver ensimismado. Siempre lo que veo es una imaginería fantasiosa sobre mí mismo. Me hago una imagen fantasiosa. Y en términos en el sentido negativo de fantasía, o sea, un fantasma. Me hago un fantasma que no puedo agarrar, pero que creo que soy yo mismo. Siempre lo que usted piense de usted mismo se tiene que corroborar, o más bien, más que corroborar, quiten esa palabra de corroboración. No es que me gusta realmente la palabra corroboración en términos de lo humano, porque la corroboración tiene que ver más sobre todo sobre una relación lógica entre los hechos y las observaciones o lo que yo digo sobre lo que observo en términos científicos. Y no quiero que nos dediquemos a eso. Aquí no es de corroborar, sino que debemos de alguna manera ver la verdad en relación con los otros. Nunca el ensimismado, el solipsista, puede descubrir ninguna verdad, y por lo tanto ensimismado en lo que él cree que es sí mismo, se pierde la posibilidad de establecer lazos vivificantes. Si ustedes quieren, la clave central para ser felices es establecer relaciones vivificantes. Vivificantes, que me hagan vibrar profundamente en cada momento, en cada instante, en cada paso, en cada mirada, en cada sonrisa, en cada lágrima, en cada abrazo, incluso en cada rechazo que alguno nos puede hacer. Ahí, que nos haga vibrar en cada instante. Y por eso las tres relaciones que siempre hemos dicho en esta clase, y deberíamos ya tenerlo como escrito en cincel, con cincel en piedra, grabado en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro entendimiento, en nuestra mente, como usted quiera llamarlo. La relación consigo mismo y cuidar de sí mismo. La relación con los otros, que es de alguna manera, y se
inseparable de la relación conmigo mismo y la relación con el mundo, porque lo que soy yo mismo en relación con los otros es un mundo compartido. Y este mundo encontramos evidentemente que somos dependientes de la naturaleza de las plantas. Después más adelante vamos a hablar en una sesión específicamente sobre la ecología y los aspectos ecologistas en El Señor de los Anillos, y vamos a hablar evidentemente de los Ents y demás, y que los árboles tengan voz, ¿no? Las 6 claves que nosotros encontramos en nuestros textos que ustedes y yo ya leímos son estas, ¿no? Entonces, disfruta de las cosas sencillas. Resta importancia a los problemas. Implícate personalmente. Cultiva un buen carácter. Ama y crea belleza y redescubre la maravilla. Hablemos un poquito de disfruta las cosas sencillas. El afán del mundo tiene que ver con eso que está allá arriba, con el color moradito. Yo he puesto así las claves, cuestiones positivas, preguntas o afirmaciones equivocadas. Así está estructurado lo que he puesto acá, ¿no? Lindo que hayamos puesto como título Esplanmizo, Mari. Ahora que lo veo, me parece que es sumamente pertinente que el don de la vida tenga que ver con el sentir como propio, el dolor del otro o la alegría del otro como propia, porque en ese sentido nos vamos humanizando. Si hay algo que nos humaniza, por ejemplo, es el dolor. Esto es una cosa muy interesante. Ya voy a hablar ahorita, por ejemplo, de la relación felicidad y dolor, porque la gente cree que el dolor y la felicidad son incompatibles. Y eso es un engaño sustancial fundamental. Porque si algo le damos importancia y cobra un valor fundamental, es muchas veces lo que nos ha costado, y que a veces nos ha costado pues el sudor de la frente de la vida. No solamente en términos físicos, sino en términos existenciales, emocionales, afectivos y demás. El esplanmizo, ¿no? Es una cuestión de relación. Disfruta las cosas sencillas. Y eso tiene que ver con esta frase que constantemente decimos: estoy demasiado ocupado. Es que no tengo tiempo. Tengo muchas cosas que hacer. Miren la expresión, eso tiene sus implicaciones muy interesantes. Tengo muchas cosas que hacer. Y si usted quiere, nunca va a terminar de hacerlas. Hay tantas cosas por hacer que usted nunca va a terminar de hacerlas. Pero hacer las cosas es el propósito. Hacer las cosas. Hacer cosas, más bien hacer cosas, porque se me ha sido impuesto en términos de una domesticación social de que debemos seguir, al modo como... Hay un texto muy bonito de Peter Sloterdijk. Yo no sé si ustedes han conocido a Peter Sloterdijk, él está vivo todavía. Y Peter Sloterdijk, un textazo, no es un texto, es un textazo pequeñito que se llama La domesticación del ser. Difícil un poco, sí, pero muestra cómo es que el modo de hacer casa del ser humano es un modo de domesticación, pero también hay una domesticación. La educación misma es una domesticación y es una inclinación hacia un humanismo, pero un humanismo que ha perdido de vista lo humano. ¿Ve? Pero aquí el punto de Peter Sloterdijk sobre la domesticación nos pone a pensar que finalmente nosotros queremos acaparar todas las cosas en términos de hacerlas lugares de seguridad y demás. Y tal vez hemos pretendido reificar a los demás seres humanos, o sea, rey en latín significa cosa, reificar es hacerlo como cosa, al modo como acaparamos y domesticamos cosas. Pero el ser humano no tiene que, ¿por qué tendremos que domesticar al ser humano? Lo más bello de la relación con otros seres humanos es el riesgo que implica una relación con otro. Esto es muy interesante. Cualquier relación con otro ser humano es un riesgo, pero maravilloso riesgo. Hay que arriesgarnos en este punto. Y si algo nos muestra los personajes positivos de la obra de Tolkien, es el riesgo que toman cada uno de ellos. El riesgo de la comunidad, el riesgo de Frodo con Sam, el riesgo de Merry y Pippin. Claro, ellos eran muy infantiles,
en su modo de ser, eran muy jóvenes, además, nosotros los vemos que son supremamente jóvenes, más jóvenes que incluso de lo que nosotros vemos en las obras cinematográficas. Ustedes saben que las obras, Merry y Pippin eran muy jóvenes y demás, Sam también. Frodo no tanto, a ver si recuerdo, creo que Frodo tendría unos 49 años o así, yo no recuerdo bien me parece que era más o menos la edad. Y aún así, para un hobbit, ser 49 años era apenas un jovencito, ¿no? Eso era, para un hobbit era muy joven, apenas la edad de 49 años. Entonces, a pesar de ese infantil, esa actitud infantil de los hobbits, es el riesgo que toma cualquier relación. Miren, mis queridos amigos, no podemos seguir encarcelados en nosotros. Tolkien nos muestra eso. No podemos estar encarcelados en nosotros mismos. Eso es un error fundamental. Eso es un craso error. Hay que abrirnos a la posibilidad de establecer relaciones vivificantes. Y eso implica un riesgo. Maravilloso riesgo, porque si nos arriesgamos de forma adecuada, así el otro nos responda de la forma que yo espero, hemos acertado. Hemos acertado, porque el asunto es un darse desapropiado de sí mismo. Ya lo veíamos que ese darse desapropiado de sí mismo, cuando se da de una forma lo más transparente posible, es la verdadera amistad. Cuando se da de la forma más, digamos, libremente posible, es la verdadera relación afectivo-emocional con la pareja, o con los amigos, o con los otros. Cuando se da como lo da, por ejemplo, una madre que realmente no sea desnaturalizada, sino que sea una buena madre con sus hijos, es cuando se da de forma perfecta. Y ya no es que está esperando a ver cuándo me retribuye. Es que si nosotros, en términos de que la vida es un don, si hemos recibido eso es para darla gratuitamente, porque es que la vida misma es un don gratuito pero no barato. ¿Qué significa que sea gratuito pero no barato? Se nos ha dado gratis, pero cuesta. Y cuesta. Porque si no nos costara, como dice el dicho, lo que no nos cuesta, hagámoslo fiesta. Y la vida nos tiene que costar. La vida nos tiene que costar. Si no te cuesta, entonces lo que pasa es que entramos en una situación ontológica, existencial muy fea, que es una desazón de la vida. Y eso es cuando, por ejemplo, en las sociedades muy, digamos, económicamente muy estables, donde tienen todo, entonces a los 16, 17 años que hayan vivido de todo, empiezan una desazón de la vida porque no le encuentran sentido. Porque finalmente pareciera que todo lo tuvieron al mundo de la disposición, pero lo único que no tienen a la disposición es la felicidad. Es que la felicidad no es un útil, no es una cosa que yo pueda disponer de ella. La felicidad no es una cosa. Y ni se encuentra tampoco en volcarnos únicamente en el mundo de la diversión, en el mundo de la ocupación, olvidándonos de nosotros mismos. No es una cosa. Es un modo de ser, es un modo de ver la realidad, es un modo de acercarme a mi mamá, es un modo de acercarme a mi papá, es un modo de acercarme a mi ser amado, es un modo de acercarme a mis amigos, es un modo de acercarme a mis estudiantes, es un modo de acercarme a mis compañeros, es un modo de acercarme al señor que atiende en la tienda, es un modo de acercarme al que me atiende y me recibe el dinero en el bus, en el transporte público, es un modo de relacionarme con las plantas, es un modo de relacionarme con mi mascota, con mi perro, con las plantas. Miren esto tan lindo que veíamos hoy, que leíamos el día de hoy. ¿Cómo es que Frodo, cuando llega a Lórien, toca los árboles y es como si fuera la primera vez que tocara? Porque es que las cosas, los animales, las plantas, la piel, hablan. Hablan. Hay que captar eso que Tolkien nos está mostrando. Y por eso es que le da voz a los Ents. Para mostrar qué es lo que quiere decir las plantas, qué es lo que quiere decir la naturaleza, cuando nosotros nos acercamos de una forma adecuada, es decir, que encajamos con ella y no en términos de una aversión a la naturaleza o de un deseo de dominación a la naturaleza, porque si no nos volveremos unos Saruman.
en términos de arranque los árboles. Es que resisten mucho, mi señor Saruman. No importa, arránquelos de raíz, porque vamos a hacer no sé qué cosas, industria, ¿no? Y demás, ¿no? Vamos a hacer a los Uruk-hai y demás. Vamos a ganar esta guerra, ¿no? Porque ya es una instrumentalización, una reificación, donde perdemos de vista esto. Disfrutar de las cosas sencillas. Disfrutar de un amanecer. Disfrutar de un atardecer. Disfrutar de que en la mañana te levantaste y pudiste verte al espejo. Uy, pucha, eso es bello. Dice Isabela, como Beren que habla con los árboles y animales. Sí, claro. Beren tiene una relación muy linda. Cuando veíamos en la varada de Beren y Lúthien, antes de encontrarse con... Esto es muy lindo, claro, Isabela. Antes de encontrarse con Lúthien, Beren tiene una relación muy bella con su entorno, con los animales. Era amigo de los animales, era amigo de las aves, era amigo de las plantas. Tenía una relación fundamental con su entorno. Y por eso, cuando se encuentra con Lúthien, el entorno, la naturaleza, se vuelve lo que ya habíamos hablado en algún momento en otra clase, cuando hablamos efectivamente sobre la relación, sobre la balada de Beren y Lúthien, que era como la clase 6 o algo así. Cuando hablamos de la balada de Beren y Lúthien, veíamos el locus amenus, un lugar ameno. Y es muy pertinente que Isabela nos haya recordado esta relación de Beren con los animales, y además en el lugar cuando se encuentra con Lúthien, porque la felicidad implica hacer de mi vida cotidiana un locus amenus, un lugar ameno. Porque yo soy en este mundo en un lugar, en un espacio y un tiempo determinados. El tiempo determinado es el tiempo de la vida, el tiempo vivido, no el tiempo cronológico. Una cosa es el tiempo cronológico y otra cosa es el tiempo de la vida. El tiempo cronológico es el que se mide con el reloj y decimos son las 4:42. Llevamos 42 minutos hasta clase. Entonces yo mido y digo, miércoles, ahorita a las 6 yo tengo que hablar sobre esto antes de que llegue a las 6, porque si no entonces se me pierde y entonces no mire, y después de eso tengo que hacer, y después tengo que hacer. Entonces es el mundo del mundo del estar ocupados, donde el tiempo, me volví yo esclavo del tiempo en términos de una medida del tiempo, y antes de que se acabe el día tengo que hacer algo, y antes de esto tengo que hacer, y estoy en el mundo del afán, del hacer, y me he volcado en el mundo de la ocupación, porque estamos demasiado ocupados, y demasiado en el sentido claro de la palabra demasiado. Demasiado en español significa enfermizamente también, ¿no? O sea que muchas veces hemos utilizado el vocablo demasiado de forma equivocada. A ver a ver, ¿qué es lo que dice aquí? A ver, ¿qué dice acá? Dice acá, demasiado, ¿no? Dice, en número, en cantidad, excesivo, sentido de extralimitado, ¿ve? Demasiado. Nosotros estamos así como enloquecidos en el mundo de la ocupación, demasiados en el mundo de la ocupación, volcados allí de una forma excesiva, y todo exceso, tal como ya lo había dicho Aristóteles en la Ética Nicómaco, que hoy el texto habla sobre la Ética Nicómaco, muestra que la virtud es un punto medio entre dos excesos, entre el exceso y el defecto, entre dos extremos más bien, entre un exceso y un defecto. El valiente es valiente en la medida en que es sabio a la hora de equilibrar orden, ya habíamos hablado del orden, de equilibrar entre el exceso y el defecto, entre ser cobarde como defecto y en el exceso en el ser temerario. El valiente es el que sabe medirse. Y en ese sentido, cuando estamos demasiado ocupados, es que estamos en un modo de ser equivocado, errado,
y profundamente alejado de lo que somos nosotros mismos, del sí mismo. Estamos perdiendo identidad y nuestra identidad se va, digamos, vertiendo en otro, como cuando yo cojo un líquido y lo vierto en otra cosa. Así es como yo lo comprendo. Heidegger, en el texto de Mundo, Finitud y Soledad de 1929, si la memoria no me falla, creo que hace una reflexión sobre la palabra divertirse. El mundo de la diversión no es negativo, solamente se vuelve negativo en la medida en que lo que yo creo que es, en que consiste la vida, y sobre todo cuando uno está demasiado joven, cuando uno está muy joven, es vertirse en otra cosa. Esa es la y vertirse en otra cosa. Y es que yo puedo disfrutar de las cosas, pero no virtiéndome en ellas como si yo me hubiera, digamos, como alejado de lo que realmente merece ser pensado y asumido y cuidado que soy yo mismo. Cuando yo me vierto en el otro, o me vierto en el mundo de la ocupación, me pierdo a mí mismo. Me pierdo a mí mismo. Gracias. Hay que disfrutar las cosas simples. Y las cosas simples es, por ejemplo, el hecho de caminar. Las cosas simples es el hecho de respirar. Qué rico es respirar. Qué hermoso, qué divino es respirar. Pero es tan cotidiano que ya no nos damos cuenta lo bello que es. Qué lindo es poder saltar. ¡Pucha! Yo le decía a uno, y les he dicho a ustedes, si partas una pata usted y se va a dar cuenta, partas un pie y se va a dar cuenta lo hermoso que es poder caminar. Deje de ver, porque de pronto le dio unas cataratas y quedar ciego. Miércoles, eso debe ser tremendo no poder ver. Y ahora que podemos ver, no nos damos cuenta lo hermoso, maravilloso que significa ver. Y nos hemos ocupado, más bien nos hemos volcado en el mundo de la cientificidad y del reduccionismo cientificista, y que hemos reducido el ver en la mera observación, en la observación de datos, en la cuantificación de cosas. Cuantificamos personas, cuantificamos animales, cuantificamos plantas, cuantificamos la vida, cuantificamos los momentos, cuantificamos el tiempo como cosas. Estamos en el mundo de la cuantificación y perdimos de vista la cualificación de las cosas, la cualificación de los animales, las cualidades del otro ser humano, mis cualidades, y hemos perdido de vista las posibilidades del ser humano. Por cuantificar, medir, en el mundo administrativo, en el mundo ingenieril, en el mundo cientificista, en el mundo del todo calcular, del determinar, del medir y del cuadricular, hemos perdido de vista la posibilidad de vibrar en la cotidianidad media. De ver, por ejemplo, la belleza de un árbol. De ver, por ejemplo, un huracán, o ver un sauce, o ver, por ejemplo, un pino, o ver un pino romerón, o ver, por ejemplo, unas azaleas, o unas flores, de ver, por ejemplo, una rosa. Yo no sé si ustedes se han dado cuenta la belleza de las rosas. Un tip, una cosa, un dicho latino que es muy lindo y que es más allá de la mera observación cuantificable, es ver en términos de contemplar. Uy, está muy chévere. Yo debí haberlo escrito acá. Más que ver, como dejamos de ver, tenemos que ahora adentrarnos a contemplar. Contempladlo y quedaréis radiantes. Esto es lindo, esto dice el Salmo 33. Contempladlo y quedaréis radiantes. Contemplad el mundo y quedaréis radiantes. Contemplad tu rostro y quedaréis radiantes. Radiantes en términos de lo que yo llamo vivificarse. Contemplen la belleza de su rostro.
Contemplen la belleza de sus brazos, contemplen la belleza de su cuerpo, contemplen lo cotidiano que se te ha dado gratuitamente, pero que necesitas trabajar y cuidar por él. Por eso es gratis, pero no barato. Disfruta las cosas sencillas. Significa disfrutar de fruir, de disfrutar en sí mismo lo que se te ha dado bellamente, como un hobbit que disfruta lo cotidiano como fumar una pipa. Cuando ustedes ven, por ejemplo, al principio del Señor de los Anillos, Bilbo junto con Gandalf fumando la pipa, que dicen algunos que es el arte propio de los hobbits, el de fumar la hierba y demás, o el de tomar una cerveza. Nosotros en América tomando un café. Yo les dije a ustedes la primera sesión de todas, en la sesión introductoria, que esta clase había surgido alrededor de un café, de tomarse un café con un amigo que quiero mucho y que quiero en este momento recordar, que es Alirio Quitiano, que gracias a él es la clase del Señor de los Anillos. Hace, ¿cuántos años? Unos 8 años, surgió alrededor de un café. Y hemos también perdido de vista el hecho de tomarnos un café con la persona que queremos, con los amigos, con la familia, por estar anclados al bendito celular. Perdimos de vista lo sencillo de vernos de verdad a los ojos y poder ver que cuando el otro habla está manifestando un mundo de cosas más allá de netamente una articulación de palabras, porque lo que yo manifiesto en mí mismo es un lenguaje que desborda la articulación de lingüística netamente, solamente. La palabra no solamente se queda en una articulación o una emisión de un flatus vocis, como diría Boecio. No solamente eso, ¿sí? No, Boecio no, los nominalistas. No es Boecio. Entonces, no es solamente una emisión de sonido, sino que cuando yo te miro a ti, a los ojos, empiezo a descubrir algo maravilloso y bello. Atrévanse a observar, a ver, a contemplar a las personas que aman. Volvámonos un hobbit, volvámonos un Frodo, volvámonos un Sam, que ve en medio de la situación terrible de Mordor, ver la luz de las estrellas y se da cuenta que esta vida es hermosa. Y mis queridos amigos, esta vida es hermosa. Decláralo tú en este momento, así como dicen en ese libro del secreto. Es que finalmente debemos declararlo. Y declararlo incluso si ustedes quieren, con estos nuevos movimientos New Age de programación neurolingüística y demás, hasta en eso también. Nosotros debemos darnos cuenta que la felicidad empieza en una decisión. Yo decido hoy, no mañana, sino hoy ser feliz. Y como les decía, el dicho de la observación de la naturaleza. Todas las rosas del mundo, por ejemplo, de la observación más, de la contemplación de la naturaleza. Todas las rosas del mundo, a no ser que tengan una anomalía genética, ustedes se dan cuenta que las rosas debía haber traído una rosa, pero no se me ocurrió, porque tampoco pensé que iba a hablar de eso. La rosa misma tiene los pétalos, ¿no? Y lo que cubre, eso verdecito que cubre, que después cuando tiene los pétalos, la corola y demás, estos que son 5 cositas verdes se llaman los sépalos, ¿no? Si la memoria no me falla, sí, los sépalos. Todas las rosas del mundo. Hoy, tarea de esta semana, vean una rosa. Y se van a dar cuenta de lo que yo digo, y se van a dar cuenta de lo bello que es contemplar una rosa. En su belleza, en su simplicidad, en su sencillez, en su olor y en la relación que podemos establecer con una simple rosa. Con una simple rosa, pero es simplemente divina. ¿Ve? Todas las rosas tienen 5 sépalos. Entonces hay un dicho en latín que dice quinque 5, quinque erant fratres. Los hermanos. Quinque, los 5 sépalos. Duo
barbati. 2 con barba. Y ustedes se van a dar cuenta que todos los sépalos, ustedes van a encontrar, de los 5 sépalos, hay 2 que tienen pelitos por ambos lados. Duo barbati. Dúo, o sea, 2 sin barba nati. 2 sin barba desde el nacimiento. Entonces van a encontrar entonces que 2 tienen pelitos y los otros 2 no tienen pelitos por ninguna de las dos lados. Y dice, quinque eran fratres, duo barbati, duo sine barba nati, et alter qui remanebat, y el otro, el que quedaba, dimidiam barba navebat, tenía media barba. Y entonces, el quinto sépalo, ustedes van a encontrar que la mitad tiene pelitos y la otra no. Y lo repito, quinque eran fratres, duo barbati, duo sine barba nati, et alter qui remanebat, dimidiam barba navebat. Tenías, miren esto tan lindo y tan simple. Establecer una nueva relación con las flores. Establecer una nueva relación con las plantas. ¿Ustedes le hablan a las plantas? Ya vamos a mirar con los motivos ecologistas en el Señor de los Anillos cuál es la relación que podemos establecer con las plantas y los animales y demás. Disfruta de las cosas sencillas. Y miren este segundo. Yo no voy a hablar de todos. Voy a hablar de algunos. De algunos que me parecen de importancia suma, como por ejemplo, este segundo sí que es importante. Mis queridos amigos, uno solamente puede ser feliz si le da tanta importancia a las cosas y a las dificultades. Porque las dificultades son una situación hermenéutica compleja y que yo ya se las he tratado de mostrar de alguna u otra forma en nuestras clases, y es la situación del texto, de ver los textos pegados a nosotros. Ya lo hemos puesto esta comparación. Lea, y si me ponen el texto frente a los ojos no puedo leer. Yo para poder leer, ¿qué necesito? Tomar distancia hasta que pueda enfocar, ni muy lejos porque no alcanzo a ver, ni muy cerca porque está tan pegado a mis ojos que no puedo ver. Necesito una distancia prudente y un tiempo para leer y comprender. Así es como se comprende la vida. Yo conmigo mismo estoy tan pegado a mí mismo que no me puedo comprender. Por eso la única forma de poderme comprender y por lo tanto ser feliz es en la distancia que me da el otro. Yo solamente puedo ser feliz en una fellowship, en una comunidad. Ya lo hemos dicho muchas veces también. Pero en esa fellowship nos vamos a dar cuenta que en el diálogo con el otro, con el amigo, con la familia, con la mamá, con el papá, con los otros, podemos encontrar a veces en esos otros seres humanos la distancia que yo necesito para comprender la realidad. Porque si a mí me dicen, por ejemplo en Colombia, cuando alguien le pone los cuernos a otro, aquí se dice cachonear, es cuando el otro traiciona al otro. Entonces uno dice, la niña o el niño dice, ay, ¿por qué me traicionó? Es lo peor que me ha pasado. Y se desgarran las vestiduras y lloran y gritan, mi vida ya no tiene sentido, y todas esas vainas. Y todas esas cosas que a veces suceden, y el show, y creen que la vida se les acabó en un segundo porque fue traicionada, como si usted hubiera sido el primero y único y último que fuera sido traicionado en la vida. ¿Usted cuántas veces ha mentido? Levante la mano alguno aquí que no haya mentido, y sin embargo le exigimos al otro no mentirnos. Esto es una cosa, le exigimos al otro lo que nosotros mismos no podemos obrar. Es lo peor que me ha pasado. ¿Por qué, Dios mío? Miren esto, es lo peor que me ha pasado, porque a mí nos preguntamos mal. Yo ya les había dicho que pregunta en latín es questio, y buscar significa, y se dice querere, tiene la misma raíz. El problema cuando preguntamos mal, mis queridos amigos, es que si preguntamos mal, buscamos mal e encontramos mal. Si preguntamos bien, buscamos bien y posiblemente encontraremos bien. El problema es cuando preguntamos mal. Es decir, cuando empezamos de forma equivocada el acto de buscar. El yo mismo, todo yo, que me vuelco en el buscar. Si yo no le resto importancia a los problemas, los veo como monstruos gigantescos que me agobian y me aplastan.
De ahí viene la palabra agobiar. Cuando algo me agobia, etimológicamente es como sentir una joroba, un peso que estoy acá cargando. Eso es agobiarse. Un peso que yo cargo y que me joroba. Cuando yo hablo con libertad y digo la verdad, es como un peso que me quito, como un bulto de papa que yo estaba cargando y me lo quito. Y digo, miércoles, no me imaginaba que fuera tan chévere estar libre al decir la verdad. ¿No? Dejar de agobiarse frente a los problemas. No hay ningún problema, ninguno, sobre el cual usted no pueda salir victorioso. No hay nadie, dice San Pablo en este aspecto, independientemente de los que creen o no, pero Pablo en ese sentido tiene razón. Sí creo que es Pablo. Pero nadie es probado sobre sus propias fuerzas. Nadie. Todas las pruebas las podemos afrontar. Incluso las que se nos muestra como monstruos gigantescos que nos quieren aplastar. Porque nosotros no estamos en la vida como una tragedia. Eso es una clave fundamental de toda la obra de Tolkien. La vida no es una tragedia, sino como Tolkien lo había mostrado, y lo ha mostrado y en su posición, en su texto, por ejemplo, el ensayo sobre el cuento de hadas, hace la apuesta de la eucatástrofe, de un final bueno. Y la vida no es una tragedia, como lo pensaba, por ejemplo, el mundo griego, cuando el destino, el fati, nos golpea y nos agobia, y que hay indiscutiblemente la imposibilidad de poderse erguir frente a la realidad. Aceptar eso es derrotarse muy fácilmente. Nosotros sí podemos ser felices, pero primero debemos restarle importancia a los problemas. Es decir, no vea tan negras las cosas. Si le pasó algo a usted, yo les he dicho, oiga, deje de ver las cosas con estas gafas, quíteselas y mire de otra forma con otras gafas. Y se va a dar cuenta que tal vez el cachonero, los cuernos, es lo peor que me ha pasado. Pero espera un momentico, deje que pase. De pronto a los 3 meses se da cuenta y dice, uy, juepucha, menos mal me cachoneó, es lo mejor que me ha pasado. Es lo mejor que me ha pasado. Tal vez las situaciones más difíciles de la vida son las situaciones que si las vemos de una forma positiva, es decir, de forma adecuada. Positiva aquí es adecuado, o sea, ordenada, y no desorganizado en el ensimismamiento y el dolor, y quedarnos simplemente en el dolor y en lo negativo de la posibilidad del dolor, porque no nos damos cuenta que el dolor es también de una dimensión profundamente positiva, si no solamente lo vemos en términos de un negativismo, digamos, que lo hemos, digamos, recibido casi genéticamente a través de la educación que nos ha dado nuestros padres, y de cómo la gente ha mirado el dolor y lo ha rechazado como si eso no fuera algo constitutivo de lo humano. Como nos quedamos en ese ensimismamiento, como en un aprisionamiento del dolor y del sufrimiento, nos quedamos casi inamovibles y sentimos que el mundo nos aplasta como si el cielo cayera sobre nosotros como una rata, y no queda más que sufrir, más que vociferar, no sufrir, ni siquiera quejarse ya. Podríamos pensarlo, como por ejemplo dice el texto de Antígona de Jean Anouilh de 1946, que ha caído sobre el cielo, sobre la espalda. No vociferar, no sufrir, no quejarse, gritar a voz en cuello lo que se tenía que decir, lo que no se había dicho ni se sabía aún todavía, ¿no? O sea, como esa situación de imposibilidad de salir, pero esa imposibilidad surge de una decisión tuya. Tú decides quedarte en esa imposibilidad, o sea, te quedas enmierdado, como lo habíamos dicho cuando el diamante cagado. Nos quedamos enmierdados en la situación. Hay que restar los problemas. No hay ningún problema que sea tan grande y superior a nosotros. Ninguno. Ni la muerte de la persona más amada. No. Resta la importancia a los problemas y te vas a dar cuenta que tal vez lo que te está sucediendo en este momento, si hay mucho dolor y sufrimiento en tu vida, de pronto es lo mejor que te está pasando. Falta un tiempo
de distancia y de comprensión. Y no derrotarnos, como Sam muy acertadamente. Sí, él cree que Frodo ha muerto, que ella, la araña, ha matado a su señor Frodo, pero él sigue adelante. Recuerden que hay dos seres vivos fundamentales, seres humanos fundamentales, porque pues los hobbits son seres humanos, pero medianos, fundamentales en la vida de Frodo de Sam. Frodo y Rosita Cotto. Frodo y Rosita Cotto. Y de hecho, cuando ellos creen en ese diálogo bello que tiene Frodo con Sam, después de haber destruido el anillo del poder, y creen que ya este es el fin final, y Frodo le dice a Sam: qué bueno estar contigo, Sam, al final de todo, de toda esta realidad, de todo. Y Sam, llorando, dice que quisiera volver con Frodo a la comarca y haberse casado con Rosita Cotto, que hubiera sido muy feliz. Y si se dan cuenta, el texto no lo recuerda cómo termina El Señor de los Anillos. Que Sam, después de haber llevado a su señor Frodo y acompañado para que se vayan finalmente a los portadores del anillo, Bilbo, y también Gandalf, y también los elfos y demás, regresa a la comarca y llega a Hobbiton, y allí entra, es recibido en la mesa, o sea, en el hogar. Hogar viene de la palabra hoguera, que tiene ese calor de hogar, de familia, el lar, ¿no? El lugar, y se sienta a la mesa, se sienta a Leonor en los pies y ya está. Volvió a su cotidianidad media y se dio cuenta, porque no deseaba nada más sino vivir feliz en lo sencillo y simple. Y por más sufrimiento y dolor que estuvo en Gorgoroth, en el valle de Gorgoroth, y en medio de eso, nunca dejó de ser feliz. ¡Qué enseñanza tan impresionante la que nos muestra aquí Tolkien! Es que uno no puede dejar de ser feliz por más dolor y sufrimiento que tenga, por más soledad, por más traición que pueda haber sufrido. Porque mi felicidad, mis queridos estudiantes, amigos y demás, no puede ni depender. El problema de la felicidad es cuando la felicidad yo la vinculo con una dependencia. Y entonces, si hay una dependencia, puede ser una dependencia o física frente a las cosas, o social frente a las circunstancias, o personal frente a las otras. Una dependencia afectiva, emocional. Y la felicidad no puede depender ni de personas, ni de circunstancias, ni de cosas. Porque si no, la vida se vuelve miserable. Estamos en una vida viviendo una miseria. Y lo que nos muestra Tolkien con El Señor de los Anillos es precisamente, frente a la vida miserable de un Gollum, frente a la vida miserable de un Sauron, que depende excesivamente de las cosas, o sea, del anillo de poder y de las cosas y del instrumento y de la maquinaria y de tener esclavos y de dominar y de poseer y de esa insaciabilidad que nadie lo va a saciar, ¿no? Y lo mismo a Saruman y a Lengua de Serpiente y todos estos. Frente a eso está la posibilidad de la vida de un elfo, de la vida de un hobbit, que sabe apreciar lo simple y sencillo, restándole importancia a los problemas y siendo templado en la medida en que nada me puede vencer. Nada me puede vencer. Cuando algo nos vence es porque quien ha aceptado ese vencimiento soy yo mismo. Soy yo mismo. Y entonces ahí sí es cuando sentimos que los otros nos aplastan. Ahí sí es cuando sentimos que las circunstancias son superiores a nosotros. Ahí sí es cuando deseamos demasiadas cosas. Y entonces, miren esto aquí Ay, ¿dónde lo dejé? Creo que... sí, esta segunda. ¿Cuántas cosas necesito?
decimos hoy en el mundo de la sociedad mercantilista, mecanicista, materialista, masificada, de ir, de tomar, ¿de cuántas cosas necesito? Y miren una cosa, ya la carta Menezes nos mostraba eso, hay muchas cosas que no necesitamos. Hemos dado por cierto que necesitamos cosas, pero ni siquiera los celulares los necesitamos. Ya creemos que hoy usted no sale de su casa sin el celular. Nos hemos vuelto esclavos de los objetos y los hemos vuelto hecho necesidad por la fuerza de la costumbre, y una costumbre no compartida se llama necesidad. Y entonces empezamos a escindirnos y empieza a surgir el colon que empieza a reclamar por nosotros y perdemos de vista el sí mismo. Perdemos de vista el sí mismo. Y al perder de vista el sí mismo, entonces nuestra identidad se pierde. Y entonces nuestra identidad idem, que es lo que cambia, empieza a corroer el ipse, el sí mismo, la mismidad. ¿No? Yo no estoy hablando de la identidad idem y identidad ipse desde el punto de vista de Paul Ricoeur. No. Si alguno ha leído a Paul Ricoeur, yo no estoy hablando desde esa perspectiva. La identidad idem es la que cambia, ¿no? Como el físico, las cuestiones materiales, las ideas. Y la identidad ipse es lo que me da mi mismidad, lo que me da identidad a mí. Y ambos soy yo mismo. Pero cuando esta identidad se quiebra es porque estoy muy volcado al mundo de las cosas, creyendo que necesito, ensimismado en mí mismo y en una ceguera espiritual que no me permite reconocer lo maravilloso que son los demás seres humanos, lo maravilloso que son las plantas, lo maravilloso que es un atardecer, lo maravilloso que es sentarse y dialogar, lo maravilloso que es abrazar al otro, lo maravilloso que es, como en Colombia decimos, arruncharse con la persona amada. Así sea a ver llover, no importa. Además, ver llover es una cosa preciosa. Ver llover es una cosa hermosa. Que llueva, que haga sol, el mar, las olas, las plantas, los animales, el perro, si ustedes tienen perro, cada vez que llega, y la felicidad que decimos, felicidad del perro, cuando llega, y mejor dicho, no hay ningún ser más importante para el perro que usted. Nosotros deberíamos ser perros, pero con nosotros mismos. Que cada vez que nos veamos sería la felicidad de dar gracias de que estamos vivos, de que podemos caminar, de que podemos ver, de que podemos asistir a una clase, de que podemos pensar, de que podemos leer, de que podemos ir al baño, de que podemos sentir un dolor de estómago, de que de pronto me corté una pierna, pucha, me la corté, venga, póngame unos puntos, hasta en eso hay que dar, porque puede otro sentir. Imagínense cuántas personas no pueden ni sentir la cortada de una pierna porque son cuadraplégicos o porque son parapléjicos y ya no tienen sensibilidad. Hay que restarle importancia a los problemas, porque tus problemas no son tan graves como tú los ves. Jamás los problemas son tan graves como tú los ves. Por eso, antes de dedicarte a volcarte en la autocompasión estúpida de decir, pobrecito yo, ¿qué me pasa? Porque a mí, cambia la pregunta. Cambia la pregunta. Voy a borrar esto. Cambia la pregunta y dejemos de preguntarnos sobre el por qué. El problema de la pregunta por qué, voy a borrar esto, y ya he hablado un poquito de lo implícate personalmente con los demás seres humanos constantemente a lo largo del semestre. Cambia la pregunta porque la pregunta ¿por qué? Es una pregunta por la causa. Y esta no es la pregunta sobre la acción. Jamás la acción se va a ver en términos... Nunca la acción humana va a poder responder la pregunta ¿por qué? Porque a mí, porque me engañó, porque me pasó, porque no sé qué, por qué. Y estamos haciendo una pregunta reducida al cientificismo causal, de causa-efecto. En términos de las acciones, nunca preguntémonos por qué tip existencial de la vida que nos está mostrando de alguna manera Tolkien. No porque a mí me tocó llevar el anillo del poder, porque a mí me tocó no sé qué, porque no me cayó a mí el anillo del poder como se preguntaba Boromir. No, esa pregunta es equivocada. Cuando preguntamos por qué, empezamos a desviarnos del camino adecuado.
Dejemos de preguntar, en términos de las acciones y de lo fundamental del ser humano, deja de preguntarte por qué. Ahora, cambia la pregunta por qué por una pregunta fundamental más importante sobre la acción. La pregunta es, ¿para qué? Esta pregunta sí no me deja en un círculo vicioso de ver la causa. Entonces yo miro hacia atrás a ver cuál fue la causa y por qué este tipo me engañó, o por qué esta mujer me engañó, o por qué mi mamá me hizo, o por qué me golpearon, o por qué me señalaron, o por qué me hicieron bullying en el colegio, o por qué no me dieron el trabajo, o por qué me robaron, o por qué, y por qué, y por qué, y por qué, y por qué. Entonces empezamos a ver causalidades y causalidades porque es un deseo excesivo de seguridad, de calcular y determinar las cosas y las acciones. Y las acciones no tienen un solo origen. Uno puede decir, sí, ¿por qué caen los cuerpos? Entonces decimos, todo cuerpo cae 9, y entonces hacemos una explicación causal de causa-efecto. En términos de las acciones, no, porque nos quedamos en un círculo vicioso de nunca poder dar una razón causal. Las acciones no son de cuestiones causales. Y entonces nos quedamos aquí, engrampados. Así lo digo yo en una expresión colombiana. Engrampados es decir, como un corcho en remolino. Ahí denle, 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 y denle, denle, y nos salimos. Nos salimos del denle, 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 y vuelve y nos duele, y vuelve y me duele, y vuelve y me duele, y vuelve y me duele. Y nos salimos de ahí. Para de esa forma de actuar. Resta la importancia a esos problemas y pregunta, es decir, busca adecuadamente, implícate de una forma y encuentra belleza, ama y encuentra belleza, incluso en medio del dolor. Seamos un Sam. Seamos un Sam. Y no un Smigol. ¿Por qué me quitaron el anillo? Y porque menos mal se lo quitaron. Gracias a Dios que se lo quitaron. Hubiera sido peor aún. Qué situación tan miserable vivir 500 años en una soledad terrible allá puesto. Seguramente a muchos de ustedes y yo, si nuestros deseos profundos se cumplieran, terminaríamos como un Smigol. Porque muchas veces no sabemos lo que deseamos. Y aún a Smigol se le cumplió su deseo final. ¿Cuál era su deseo final? Volver a tener el anillo. Lo deseamos tanto que ya teniéndolo en la mano empezó a saltar y ¡pum! Su destrucción. Su destrucción. Sí le llegó, pero nosotros no sabemos muchas veces lo que deseamos. Esta pregunta nos enreda. Esta pregunta es una pregunta hacia adelante. Tiene sentido. El para qué me empuja hacia adelante. No me encierra en un pasado, sino me ayuda a ver el presente con un propósito, un sentido. Yo no sé si lo puse acá. Sí. No lo puse acá. Pero es mirarlo con un propósito y un sentido. Me da sentido, me empuja hacia adelante. Ya no porque me cachoneó, sino para qué, más bien. Y la pregunta del para qué tiene una pregunta más bella de fondo. La pregunta es, ¿qué bien me está haciendo este momento a mí? Porque incluso lo más malo que me pueda suceder a mí tiene un bien de fondo. No hay nada que en sí mismo sea malo. Ya no lo ha dicho Tolkien. El mal en sí mismo es el cero. Incluso en lo más malo hay una posibilidad profundamente bella y buena. ¿Ven? Entonces, ¿qué bien me está haciendo este cachondeo tan difícil? Este dolor del alma de sentirme engañado. Pucha, ¿qué bien me está haciendo en este momento? ¿Qué bien me está haciendo el no sentirle sentido a la vida en este momento? Oye, esto es una pregunta muy chévere. ¿Qué bien me está haciendo para mí en este momento que no le hallo sentido a mi vida? Por ejemplo, si es la situación que tu vida está sucediendo en este momento. ¿Qué pasa? Porque qué bien me está sucediendo cuando murió la persona que yo más quería, si es tu situación. Un Sam frente a Frodo, y no se dio por vencido porque él sabía cuál es su lugar y cuál era su propósito. Entonces ya no era ¿por qué? Sino ¿para qué? Y el ¿para qué? Me empuja hacia adelante y a seguir adelante, y por eso Sam,
coge el anillo que es para cumplir su deber, se lo pone y sigue adelante, y es cuando se da cuenta que escondiéndose se dio cuenta que Frodo sí estaba vivo, pero ya había asumido, por más dolor que le implique, que la felicidad y el dolor no son opuestos. La felicidad y el dolor no son opuestos. Si tú te pones a pelear en contra del dolor, te enredas y vuelves a la situación del corcho del remolino, dando vueltas. Y te enredas en ti mismo en una situación hermenéutica de complejidad, de no poder tener distancia frente a la realidad. Y entonces lo que tenemos que hacer es darnos cuenta que muchas veces el dolor, gracias al dolor, es que yo me puedo acercar mejor a mí mismo. Aquí voy a poner de conciencia. Y eso tiene que ver con esto que yo acabo de borrar, pero que lo vuelvo a poner acá. Eso tiene que ver, la felicidad tiene que ver con el nivel de conciencia en el cual yo estoy, en qué estadio de conciencia. Recuerden que cuando vimos la balada de Bélin y Lúthien, veíamos desde Platón la escala erótica. ¿Recuerden? Que lo habíamos aquí puesto en esta esquinita, que decíamos que era la concupiscencia, la filía, el eros, el ágape. Entonces son niveles de conciencia de relación con el amor. ¿Y cuál sucede en términos de la conciencia? Si yo estoy en un nivel muy bajo, estoy en un nivel muy atado a la materialidad. Si me elevo un poquito, estoy más liberado, y entonces ya me doy cuenta los vínculos que tengo yo con la realidad física y que ya no estoy yo ensimismado. Si me elevo otro poquito más, entonces me doy cuenta que ya no es solamente la realidad de los vínculos físicos, sino que ya hay vínculos emocionales, de sentimiento y demás. Si me elevo otro poquito, entonces me doy cuenta que ya no estoy en la ceguera espiritual, sino que me doy cuenta que hay vínculos existenciales y espirituales que me conectan más allá de simplemente las particularidades físicas materiales, y que yo tengo esa conexión no solamente con los demás seres humanos, sino también con las plantas, con los animales, con el agua. Vean, por ejemplo, ahí en internet una cosa que se llama cristales de agua, y se van a dar cuenta las vibraciones que tienen, por ejemplo, cómo afecta al agua las vibraciones del mundo, la música y ese tipo de cosas. Es una cosa impresionantemente bella. Y si me elevo otro poquito más, me doy cuenta que este mundo no es la totalidad, sino que esto es simplemente una dimensión pasajera física, y que la debo disfrutar lo mejor posible, pero no me tengo que estar atado, esclavizado a las cosas y a la cotidianidad temporal, física, material. Y así me voy ascendiendo en nivel de ¿qué? De conciencia. Y a medida que yo me eleve el nivel de conciencia, mi acercamiento a la felicidad me ayuda a ponerme otras gafas y ver el dolor de una forma distinta. Y ya no es odiar en el dolor, sino amar en medio del dolor. No es odiar en el dolor, sino amar en medio del dolor. Si yo ya no reniego, sino acepto, no sumisamente, porque acá la cuestión no es de sumisión, sino de aceptar bellamente lo que me sucede, entonces nos daremos cuenta que la reflexión aristotélica de que todos los hombres por naturaleza deseamos ser felices es porque la felicidad es el propósito real de la vida humana. Usted no viene aquí a ser médico, usted no viene aquí a ser enfermera, usted no viene aquí a ser arquitecto, ni profesor, ni astronauta, ni ingeniero, ni chef, ni nada de eso, ni psicólogo, ni veterinario, ni nada. Usted no viene a hacer eso a este mundo. Eso es su profesión. Pero realmente es ahí, haciendo esas cosas, debemos ser felices. Mi propósito, tu propósito de vida, Tolkien nos lo muestra, es ser felices. ¿Ya te arriesgaste hoy a ser feliz? Si no te arriesgaste, hoy la invitación de Tolkien, en términos de las reflexiones de las 6 claves de la felicidad, mirando la diferencia sustancial entre un sabio y un Gollum, es como podemos acercarnos no a esclavizarnos a la cotidianidad media de materialista y de unos propósitos mecanicistas, de unos propósitos de bienestar físico, de aplauso, de dominio, de poder, de riqueza, de viajes, de títulos, de idiomas, de
de que la mamá me diga sí, cumplió, qué rico, soy orgulloso, y más allá de eso, dejando un poco eso, ver algo mucho más importante y ver cómo yo puedo ser lo mejor yo mismo y ser mejor ser humano en todo lo que yo hago y emprendo en mi vida cotidiana. Y eso es una reflexión filosófica fundamental. O sea que la reflexión sobre la felicidad es una reflexión en términos de un ethos. Voy a borrar esto. Es un ethos porque aquí ethos, en griego, ya lo habíamos dicho, ethos, que ya vamos a verlo dentro de 8 días nuevamente, significa modo de ser. Y la felicidad es un modo de ser. Yo puedo ser feliz en términos de cómo yo me relaciono conmigo mismo, con los otros y con el mundo. Con el otro en mayúsculas si lo vemos desde el punto de vista ecológico. Y eso es amar y crear belleza. Amar y crear belleza en mi cotidianidad. Ya no es buscar cosas, sino las que yo tengo y como soy yo, amarlo, acogerlo, y eso automáticamente crea belleza y hacemos un locus amenus de nuestra vida. Y eso nos llevará finalmente a que este modo de ser es en latín, la palabra cultivar, mejor dicho, la palabra cultivar viene del latín collo, collis, colere, colicultum, collo, collis, colere, colicultum, cultum, que significa cosechar, cultivar, perdón, cultivar. Y de ahí viene lo que yo cultivo, de ahí viene la palabra cultum, de ahí viene la palabra cultura. Una cultura es lo que yo cultivo. ¿Cómo yo, mi modo de ser, es decir, mi carácter de vida, lo debo cultivar? ¿Y cómo yo lo cultivo? En términos de una progresión de como cuando yo cultivo una flor. La flor solita, si yo la tengo en mi casa y no le echo agua, pues se me muere. Si yo no le echo abono, la vaina se vuelve nada. ¿Usted qué abono le pone a su vida? ¿Cuál es el agüita que le pone? ¿Cómo cultivas cotidianamente un buen carácter en relación con los otros, contigo mismo y con el mundo? Y eso me lleva a ver que la vida es maravillosa. O sea, volver al tip con el que empezamos al principio sobre la carta Meneceo. Volver a ser filósofos. ¿Y por qué volver a ser filósofos? Porque el filósofo, recuerde que la filosofía empezó ante la situación de sorprenderse frente a que hay ser y no más bien la nada. O sea, maravillarse con la cotidianidad. Maravillarse contemplando lo cotidiano. Y entonces la acción filosófica es la acción de sorprenderse y de maravillarse en lo cotidiano. Bien, no sé si hay preguntas allí. Aquí de los de Facebook de pronto, en Meets. ¿Sí es Meets? Meets. Sí. Yo siempre confundo Meets y Teams. No, pero hay un comentario de Dale. Susana. Hay una organización llamada Canto al Agua y ellos se basan en las teorías de Masaru Emoto, las mismas que hablan sobre los cristales del agua. Le cantan al agua pues las diferentes frecuencias la curan o dañan. Es muy interesante porque el planeta en el que estamos tiene gran cantidad de esta, asimismo nosotros. Claro, evidentemente lo de las frecuencias energéticas, eso nos configura de alguna forma en nuestro modo de ser. Y finalmente mi energía, incluso a través de esta cámara, tiene un impacto sobre quien me ve. Ahora, cuánto más en la presencia de otro ser humano. Y eso tiene que ver con estas claves de la felicidad, porque nosotros vibramos, ya lo habíamos dicho, sonamos como un instrumento y esta vibración se puede chocar o armonizar con otros. Y en ese sentido, o nos armonizamos o chocamos con otros, vibramos. Estamos en una tonalidad del mundo. Heidegger diría un temple de ánimo. ¿Alguien ahí en Mitz va aquí?
No, pero quería decir antes que en MITS hicieron un grupo Sí. que se llama La Comunidad de las Rosas, por si alguien en Facebook también se quiere unir, como para que todos estamos en la comunidad. Ah, lo de Quinque eran fratres, lo de las 5 eran los hermanos, de los sépalos y demás. Entonces, no sé, hoy están más callados que de costumbre, pero bueno. Ivonne Martínez tiene Ivonne, un ¿qué dice? comentario. Dale, Ivonne. Hola. Hola, Ivonne, ¿cómo estás? Bueno, hola, bien, gracias. Solo quería hacer un pequeño comentario que cuando estábamos leyendo, bueno, las dos lecturas que tocaron para hoy, vi de Henry Thoreau, que habla de la sencillez y como tal, me llamó mucho la atención que dice que un hombre es rico en proporción al número de cosas de las que puede permitirse prescindir. Entonces, digamos, en la sociedad actual, muchas de las personas piensan que las personas son ricas por lo que tienen, pero en realidad es por las cosas de las que no pueden, más bien de las que no dependen. En este caso, como veíamos, o sea, no depender de las cosas, y más bien de lo sencillo y de lo bonito que tiene la vida, independientemente de todo lo material, que pues en realidad es pasajero, como lo hemos visto. Yo creo que a diferencia, y muy bien, gracias Ivonne, a diferencia de lo que la sociedad nos ha enseñado y en la cual hemos sido domesticados, como ya lo había sido de referencia con respecto a Peter Sloterdijk y demás, a diferencia de eso, nosotros podemos crear un carácter distinto, de relación distinta, de darnos cuenta que lo más importante está en lo que cotidianamente vemos, pero no vemos. En lo que cotidianamente nos encontramos, pero no reconocemos. En lo que cotidianamente está a nuestro lado, pero no viene a la presencia. Porque no somos capaces de valorar eso que está ahí, o ellos, o los otros que están ahí, porque estamos tan abocados en creer en un imaginario colectivo de felicidad igual a bienestar físico-material, creyendo tener y aparecer en el mundo del aparecer y del escenario al modo de una obra de teatro donde tenemos que de alguna manera, o más bien se nos empuja a desarrollar un papel. Como si ya hubiese un papel y le dijera, mire, Pisco, tome, este es su papel, estúdieselo muy bien y desarrollelo. Si no lo hace muy bien, pues no va a pasar la obra de teatro y entonces va a haber otro que va a hacer el papel. Y así es como nos han domesticado. En el trabajo, en la vida familiar, como si realmente seguir los paradigmas que hemos tenido, miremos a ver si es que nuestros papás fueron realmente muy felices, algunos sí, o si la vida de nuestros abuelos fueron realmente muy felices, algunos sí, pero miremos si realmente siguiendo los prototipos y los paradigmas de la sociedad de consumo, de la sociedad capitalista y demás consumista, materialista, instrumentalista, individualista, ensimismada en el prestigio de su yo, buscando el aplauso y el reconocimiento, si realmente tenemos una sociedad feliz. O por el contrario, tenemos una sociedad miserable, muy Gollum o muy Saruman. Dime. Mariana Gallegos tiene una pregunta. Dale, Mariana. Hola, profesor. Soy de México. Hola, Mariana. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Además es un nombre muy bonito tu nombre. ¿Mande? Sí, dale. Ha sido un gusto escucharlo y la verdad escuchar a todos mis compañeros ha sido luz en mi camino de ermitañez aquí ahorita en este encierro. Y le quería preguntar me acuerdo que en las primeras clases había comentado que podemos participar en un escrito colectivo que quiere hacer. Entonces, la verdad, yo no soy escritora, digo, ¿qué más? Me encantaría, pues, pero se me vienen muchísimas ideas, entonces lo que estaba haciendo es, pues, las anoto aquí en en mi cuaderno y todo, pero ¿de qué manera se podría participar? O sea, ¿tengo que estar ahorita escribiendo y después se lo doy a usted? ¿O cómo va a ser ese proceso? Muy buena pregunta porque este proyecto, nosotros hoy estamos en la 9ª semana, es decir, ya acabamos de cumplir 2 meses, ¿no? 2 meses llevamos porque empezamos a mitad de junio o el 20 de junio o algo así, no recuerdo. Ya no me recuerdo de esto, pero estamos en la 9ª semana y más o menos para finales de octubre yo estaré recordando
el hecho de aquellas personas, 3, 4, 10, 15, 20, 30, 40, 50, 60, los que sean, que estén interesados en escribir, que ya tengan algo escrito. Mire, a lo largo de estas 9 semanas, muchas ideas, muchas nociones pueden estar resonando en nuestro entendimiento, en nuestra razón. Uy, esto me gustó. Si esto dice, esto me gustó, es porque si algo te gusta es porque está hablando de algo fundamental en ti. Esto es algo que deben saber. Si algo te gusta es porque está hablando algo fundamental o está tocando algo en ti que de pronto debes revisar y que este texto o esta clase o tal frase o tal acción o lo que sea te tocó. ¿Y por qué te tocó? Porque está hablando de algo fundamental. Entonces hay que aprovechar de eso fundamental para escribir sobre eso que me interesa. Interés viene a ese respecto. ¿En qué significa pensar Heidegger? Dice que la palabra interés viene de inter, es ser dentro de algo. Yo soy interesado porque me siento dentro de eso que me despierta interés y por lo tanto me puedo volcar eso. Eso que te despierta interés, que te gustó de tal cosa y tal otra, si son varias, debemos restringirlo a una o dos cositas y profundizar en eso. Y entonces, a partir de eso, te haces una pregunta adecuada. Y esa pregunta adecuada me lleva a una respuesta. Esa respuesta es una tesis que yo voy a desarrollar en un texto. Y ese texto puede ser más o menos mínimo de unas 10 páginas, más o menos mínimo de 10 o 8, 10 páginas, está bien, 8 páginas, y máximo de 20 páginas. Es más o menos el límite que nosotros vamos a hacer. 20 páginas, letra Times Roman, espacio y medio, para que lo tenga en cuenta en formato carta. Usted lo escribe y ¿cuál es el tip que yo les doy? Escriban todo lo que se les ocurra. Todo, 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 todo. Así sea una sopa de cosas que se les ocurra. Eso no importa. Primero escriban todo lo que se le ocurra. Y una vez ya escribió todo lo que se le ocurra, ahora sí lo revisa y le empieza a dar una estructura mucho más sólida y demás. Y entonces ahí sí dice, bueno, de todo lo que yo escribí, ¿cuál es mi tesis? Mi tesis, por ejemplo, mostrar en qué sentido el lenguaje y el amor son el eje central del capítulo, supongamos, de la obra de Tolkien. Supongamos que esa sea la tesis. Para eso el texto lo voy a dividir en 3 partes. La primera parte abordaré la relación entre el lenguaje y el poder de la palabra en el Silmarillion. Estoy inventando. En la segunda parte mostraré cuál es la fuerza y la potencia del amor en la creación de Eru Ilúvatar y en la relación de Sam y Frodo. Estoy inventando. Y en la tercera parte voy a mostrar cuál es el vínculo entre lenguaje y amor que de alguna manera se vuelven el motor fundamental y lo voy a plasmar en la relación entre Arwen y Aragorn. Estoy inventando. Supongamos que sea eso. Entonces mi tesis la estructuré en 3 partes y después hago una conclusión. Y de esa forma yo lo que hago es estructurar un texto más adecuado. Entonces, si tú estás interesada en hacer eso, a finales de octubre yo ya les estaré pidiendo, bueno chicos, los que ya tengan el texto y los que ya han escrito, mándenme el texto, yo lo reviso y voy haciendo una selección de cuáles son los mejores, les voy pidiendo correcciones y demás, y a partir de eso formamos un texto donde yo voy a hacer el editor y demás, y donde yo además hago un texto allí que acompañe para que tengamos un texto y buscamos un título adecuado, y una vez dado eso, vamos a buscar quién nos lo publica. Sea por internet o sea en físico, eso vamos a buscar. Eso, los límites de la realidad están en nuestro pensamiento. Y si nosotros nos limitamos mucho, pues evidentemente nada se va a lograr. Ah, ok. ¿Listo? Bueno, porque ya me dijeron que califica duro, entonces, ¿cómo te pregunto rápido? ¿Quién dijo que calificaba duro? Nicolás Rueda. Ay, Nicolás, ¿usted por qué? Ay, a Nicolás, ¿sabe cómo yo le decía? A Nicolás, ¿cómo yo le decía en clase? ¿Está por ahí? Sí, Sam. Sam. Es que él se parece físicamente a Sam. Muy bien. Y tiene Muy bien. un temple anímico semejante al de Sam. O sea que es un buen calificativo. Estoy diciendo que es el Sam Nicolás. ¿Usted por qué me está haciendo mala fama? Es el contrario, está así como que preparemos bien el escrito. Sí, sí, sí. La verdad yo soy un poquito juicioso en ese punto. Nicolás, ¿usted sobre qué hizo el texto? ¿El final? Sí. El ensayo final. Sobre
Rey de Platón, sobre el filósofo rey, en cómo está representado en Aragón. Ah, fantástico. Mire, por ejemplo, ese texto usted lo puede retomar, lo realimenta, lo piensa, lo repiensa con todo lo que ya hemos visto y más, y puede ser un texto mucho más sólido, ¿no? Eso puede A ver ser. si era bonilla. De- Era mi compañera. Ah, pues también tiene que decirle a su compañera. Claro, en esa época yo lo hacía en parejas, yo no me acordaba de eso. Sí, sí, sí. Acá hay otras dos preguntas. Dale, pregunta. Susana en Facebook Gracias. dice, sin caer en el ensimismamiento, ¿cuál es la manera ideal de mirarse y acercarse a sí mismo? Eso es una muy buena pregunta, pero la mirada adecuada de acercarse a uno mismo es en una acción doble, es decir, es una dinamis, o sea, un movimiento doble. ¿Y cuál es ese movimiento? Un movimiento doble es así. Yo les he recordado con este símil o digamos como que este ejemplo que yo siempre pongo sobre el texto frente a los ojos, yo mismo conmigo mismo soy así. Pero con el otro soy así y me puedo ligar. Esa es la dinámica. Yo me puedo acercar mejor a mí mismo en la reflexión y en el diálogo. Y este diálogo no es simplemente intercambio de palabras. No es eso. Por eso lo voy a poner acá como que esto no es el diálogo. Diálogos es diados, ¿no? Logos es palabra. Es como yo comparto mundo con otro en la palabra. Y miren lo que yo puse aquí. Miren lo que yo puse acá. No es por medio de la palabra, sino en. Cuando ya veamos la filosofía del lenguaje en Tolkien, vamos a ver qué significa esto en. Porque cuando yo cojo la palabra y la instrumentalizo, ahí sí se vuelve un medio. Pero la palabra no debe ser un medio. Cuando la instrumentalizo, sí. Pero es en la palabra. Porque ahí es cuando acontece un milagro. Y ese milagro es que el sí mismo se encuentra en el otro y el otro en mí. Eso es verse a los ojos. Eso es mirarse. A ese respecto, por ejemplo, Jean-Paul Sartre hace una reflexión muy bella sobre la mirada. Y es que el dialogar con otros significa o debe ser un diálogo en la presencia y en la mirada. Y ese diálogo con los otros, en el encuentro con los otros, en un espacio y en un tiempo determinado, después se alimenta cuando yo ya estoy en la soledad bella del silencio en la reflexión. O sea, cuando yo me adentro en mí mismo y me escucho a mí mismo, ya una vez he tenido un encuentro en el otro. Y esa reflexión en mí mismo, de escucharme a mí mismo, va a nutrir mi próximo encuentro con otro. Siempre es en ese doble diálogo. Es una dinámica constante entre la relación con el otro y la relación conmigo mismo. Y evidentemente, esa relación, cuando está bien establecida, me va a permitir un vínculo fundamental con la naturaleza. Entonces son esas tres relaciones fundamentales, pero no hay de otra forma. Yo no lo creo que haya de otra forma. O sea, sí, yo entiendo lo de la meditación y demás. El problema de la meditación es que si solamente me quedo en la meditación, pierdo a los otros y me pierdo a mí mismo en la medida en que el sí mismo también se descubre de cara a los otros y en la mirada de los otros. Entonces, la meditación es fundamental. La meditación o reflexión y demás me debe alcanzar en la medida en que me acerca a mí mismo en los otros, con los otros, en un mundo compartido. Porque esto es un mundo compartido. ¿Qué otra cosa?
Hay otras dos preguntas. Erika Liliana Suárez pregunta cuáles son los parámetros formales del escrito que se va a hacer. Y Ivonne Martínez pregunta que si aproximadamente entonces la fecha de entrega es a finales de septiembre. No, a finales de octubre la fecha de entrega. A finales de octubre será la fecha de entrega para que yo tenga noviembre para corregir, hacer correcciones y demás, para ver, devolver el texto, hacer esto. Y finalmente, ya a finales de noviembre, cuando ya esté terminando el curso, ya he tenido una escogencia, he escogido cuáles son los textos que me parece que mejor están establecidos y estructurados. Yo lo que les pido en términos del texto es lo siguiente. Entonces voy a borrar acá. Voy a borrar acá. Entonces, son los siguientes, y lo voy a poner ya que me lo preguntaron y demás. Es decir, siempre va a haber un primer párrafo. El primer párrafo es el párrafo central porque ahí yo digo tres cosas. Ubico al lector de cuál es el problema, o sea, le doy un contexto de cuál es el problema que yo voy a abordar. ¿Qué problema voy a abordar? ¿O qué asunto voy a abordar desde la obra de Tolkien, desde la filosofía, en la obra de Tolkien, mejor dicho, desde la filosofía? Recuerda que esto es un texto filosófico. Un contexto, la tesis, o sea, que yo digo claramente qué voy a hacer con ese problema. ¿Qué voy a hacer con ese problema? Con ese problema. Aquí no qué problema, sino cuál. ¿Cuál? Aquí está. ¿Cuál es el problema? ¿Qué voy a hacer con ese problema? O sea, mi propuesta, esa es la tesis, mi propuesta. Y esta propuesta de forma afirmativa, no en forma de pregunta. Yo les pido que sea de forma afirmativa. En el presente texto voy a defender que el lenguaje es el principio y fin de la obra de Tolkien. Supongamos que sea eso. ¿Se acuerdan que ese era el primer parcial cuando teníamos clase, Nicolás? Ese era el primer parcial. Y segundo y tercero, contexto, tesis y luego la estructura. ¿Qué es la estructura? ¿Cómo voy a desarrollar la tesis? ¿Cómo voy a desarrollar la tesis? La tesis. Entonces, si yo digo, uno de los problemas fundamentales que atraviesa toda la obra de Tolkien es la relación entre el mundo compartido y la felicidad, supongamos que sea eso, el mundo del compartido, entonces, y ello se ha mostrado a través de la obra fundamental de Tolkien, de El Señor de los Anillos, supongamos. En el presente texto voy a mostrar en qué sentido la felicidad no puede depender de supongamos que sea eso. Usted dice claramente qué va a hacer con ese problema, ¿no? ¿Cuál es su tesis? Y punto seguido. Para ello, la tesis se divide en tres partes, o el texto, para responder a la tesis, divido el texto en tres partes. 2 puntos. La primera parte abordaré la relación entre felicidad y sufrimiento en el Silmarillion, supongamos. Punto y coma. En la segunda parte, y en la tercera parte, O sea que yo describo en la estructura cómo voy a desarrollar la tesis. ¿Listo? Esto va a ser el párrafo más largo, máximo unas 25 líneas, solo más. De ahí en adelante, a partir del segundo párrafo, ¿qué voy a hacer? Pues lo único que yo hago a partir del segundo párrafo es desarrollar lo que dije que iba a hacer en la estructura. Si yo dije que se iba a dividir en 3 partes, pues ya aquí empiezo la primera parte y desarrollo. Segunda, tercera parte. Y al final, un párrafo bien sustancial, ¿no? También unas 20, 25 líneas o lo que sea, donde yo muestre al lector que efectivamente sí cumplí con la tesis. Es más o menos una estructura de un artículo. Es más o menos la estructura de un artículo. ¿Qué otra cosa? Nicolás dijo que tú, el día que los pusiste a hacer el parcial, los dejasteis y te fuiste a ver una película. Y, sí, porque si eso era ya, yo dejo el parcial y miren, se desbordanse allá y sufren mucho, yo sé que sufren mucho. Ivonne Martínez pregunta que si después de este curso les puedes dar otro, que no quiere que se acabe, les ha gustado mucho. Bueno, sí, esto es una buena pregunta, Ivonne. Yo voy a dar el próximo semestre, voy a dar un curso sobre Game of Thrones. Yo no sé si a ustedes les guste, a los que les gusta,
voy a dar un curso sobre Juego de Tronos. Nicolás dice que empiezas a cobrar. Bueno, podría ser, sí. Sí, podría ser, ya lo miraré. Pero la gente dice que no. La gente dice que no. Bueno, pero sí, yo voy a dar un curso sobre Game of Thrones. Y en el segundo semestre del próximo año voy a dar la segunda parte del Señor de los Anillos. ¿Cómo va a ser esa segunda parte del Señor de los Anillos? Ya les mostraré, porque este curso completo son 3 niveles. El primer nivel es este, que es, digamos, como miradas generales sobre temáticas generales. El segundo ya va a mirar sobre personajes, y luego después vamos a hablar sobre problemáticas en la obra de Tolkien y demás, ¿no? Eso es más o menos lo que... Esto se divide, esto es así como yo lo había propuesto en un diplomado, ¿no? En la Javeriana, en la Universidad Javeriana, se propuso un diplomado sobre el Señor de los Anillos, y tenía eran 3 cursos, y el que estamos dando ahorita online gratuitamente es el primer curso. ¿Listo? Para que lo tengan presente. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra cosa más? No, Gabriela se le dice que si son de la Javeriana les puedes hacer descuento. Sí, claro. Bueno, Gabriel. Listo, chicos. Nos vemos dentro de 8 días. Ah, pero mentiras. No se vayan hasta que yo les diga una pregunta. claramente. Dime. Erika Liliana pregunta, ¿el escrito será en qué fuente, interlineado, etcétera? Sí, yo ya les diré, pero el interlineado es 1.5. Las márgenes, lo que Word de Windows llama normal. Letra Time New Roman 12. Bien, entonces para la próxima clase, ¿qué textos tenemos? Entonces tenemos 2 texticos. Uno en español y otro en inglés. Entonces tenemos el de este, ¿no? El que estamos leyendo, El Señor de los Anillos y la Filosofía, el de Basham y Bronson. De ese texto vamos a leer de la página 17 a la 35, pero como ustedes, del físico, pero como ustedes tienen ese en PDF, les voy a decir que es el capítulo 1, que se llama Los Anillos de Tolkien y Platón. ¿Y Platón? Ah, carajo. Y Platón, lecciones sobre el poder y la libertad y la moral. Eso es. Y el capítulo, no, es solamente ese capitulito. Y el de Peter Crift se llama, es el de Crift. Este es el de español, ¿no? Y este es el que está en inglés, Crift. El de Peter Crift es el del libro de Philosophy of Tolkien, es de la página 209 a 215, poquito 209. A ver, niño Jonathan, ya. Se llama Ethics, The Soft Virtues. A la 200. No, sí. Pueden leer es todo el capítulo. Todo el capítulo. Que va hasta la 220, en realidad. ¿Listo? Esa es. Que quede claro ahí. Nos vemos dentro de 8 días, chicos. Un abrazo. Y los animo a escribir los que les guste, los que les surja. Y además aprovechen el tiempo, como ustedes muy acertadamente, alguno aquí decía, en medio de esta soledad y este aislamiento, la creatividad se explota, y explotemos esa capacidad subcreadora, como Tolkien nos lo dice. Seamos un poquito elfos en ese punto. Chao, chicos, que les vaya muy bien.